Una piedra se lanza horizontalmente con una velocidad de 25 metros por segundo desde una altura de 60 metros. Vamos a calcular, literal A, el tiempo que tarda en llegar al suelo, literal B, la velocidad vertical cuando lleva 2 segundos de caída y literal C, qué tan lejos fue a caer. Bien, lo primero que debemos de tener para resolver estos problemas son los datos. ¿Okay? Entonces buscamos aquí los datos del problema. Tenemos, aquí estamos generando los datos. Bien, los datos son los siguientes. Fíjense bien, como estamos hablando de que una piedra se lanza horizontalmente, bien, nos habla de que hay una velocidad inicial y esa velocidad inicial es de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Bien, esa es la velocidad inicial. Dice que desde una altura de 60 metros. Y me pregunta, son los únicos datos que tiene, me pregunta el tiempo que tarda en llegar al suelo. Bien, de lo que hemos visto durante esta clase, hemos aprendido algunas fórmulas, ¿verdad? Entonces nos están preguntando el tiempo, no sabemos de cuánto es, y me están preguntando la velocidad en un momento dado, la velocidad a 2 segundos de caída. Miren, cuando llevaba 2 segundos, ¿verdad? Esa velocidad me está pidiendo la velocidad a 2 segundos y algo más, me está preguntando qué tan lejos fue a caer. Eso es el desplazamiento sobre el eje de la sequía. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que cuando estudiamos un movimiento de un movimiento de este tipo, estamos hablando de un tiro horizontal y por lo tanto hay un movimiento en el eje vertical y hay otro movimiento en el eje horizontal. Resulta que nuestra partícula fue lanzada desde arriba, digamos que esta es la partícula que fue lanzada, llevaba una velocidad inicial, que ya vimos de cuánto es, y el objeto salió disparado y comenzó a caer. Llegó un momento que llegó hasta acá. Ok, llegó hasta acá, aquí cayó. Entonces, entre este punto que está en línea con el lanzamiento y este punto que está en línea con el de la caída, hay una distancia, que es lo que nosotros llamamos un desplazamiento en el eje de las ejes. Obviamente el objeto cayó desde cierta altura y tardó un determinado tiempo en caer. No sabemos cuánto tiempo tardó en caer. Lo que sí sabemos es que esa caída estuvo afectada por la aceleración de la gravedad, que tomando el sentido hacia abajo como positivo, tiene un valor de 9.8, lo vamos a escribir bien, tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien, considerando esos detalles, hay una velocidad inicial, hay una altura, hay un tiempo, hay una gravedad también que le afecta esta parte que vemos acá, esta línea vertical es la parte de caída libre, porque los movimientos en 2 dimensiones tienen un movimiento de caída libre, que es el que los impulsa hacia abajo, y tienen un movimiento rectilíneo uniforme, que es el que los lleva por la línea horizontal. Así que estos por eso se llaman movimientos en 2 dimensiones. Bien, en esta clase al principio hemos visto las fórmulas que sirven para hacer cálculos. Así que las vamos a recordar, las fórmulas que nos van a servir para este trabajo. Miren, la primera fórmula que quiero recordar es la fórmula de la altura, que es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la primera fórmula.
La otra fórmula que quiero recordarles, segunda fórmula que quiero recordarles, es la de la velocidad final. La velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Y otra fórmula que aprendimos en el inicio es que vamos a calcular el desplazamiento utilizando la fórmula desplazamiento en X es igual a velocidad en X, velocidad inicial que vimos, por tiempo. Bien, entonces tenemos estas tres fórmulas, son básicamente las fórmulas que estamos utilizando, ¿sí? Si nos resultara otra, podemos, de esta por ejemplo, de la fórmula 4, podemos sacar el tiempo. Precisamente voy a poner aquí, de la fórmula 1 podemos sacar el tiempo y la voy a escribir acá. El tiempo es igual a la raíz cuadrada del doble de la altura entre la gravedad. Bien, con estas cuatro fórmulas nosotros vamos a trabajar problemas de caída horizontal, de movimiento horizontal como el que estamos viendo acá. Bueno, entonces en este momento vamos a trabajar y nos pide el literal A que calculemos el tiempo. Así que miren, en el literal A vamos a calcular el tiempo. Entonces, para el literal A decimos que el tiempo es igual, miren, a la raíz cuadrada del doble de la altura entre la gravedad. Bien, en ese caso el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 60 metros, porque son 60 metros, entre 9.8 metros sobre segundo. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Sobre segundo cuadrado. Ahí está. Bueno, ahora en tu calculadora vas a encontrar ese resultado. Miren, 2 por 60, ¿sí? Y luego sobre 9.8. Esto nos daría aquí arriba 120 dividido entre 9.8. Me dicen por favor, ¿verdad? Ustedes, ¿cuánto va a salir? Entonces, si yo multiplico 2 por 60, lo voy a hacer en este momento en mi calculadora. 2 por 60 me da 120, ¿verdad? ¿Te escucho? Correcto. Eso nos da un total de 12.24. 12.24. Y fíjense bien, estos metros que están acá se van a eliminar con los metros que están abajo. Y estos son 12.24 segundos al cuadrado, ¿sí? 12.24 segundos al cuadrado. Entonces tendríamos que sacar el valor de esa raíz. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 12.24? Para ello vas a presionar el botón de tu calculadora que indica raíz cuadrada y vas a escribir 12.24, la raíz de 12.24, que nos da lo siguiente. ¿Cuánto nos da? Nos da 3.49, que lo podemos aproximar a 3.5 segundos. Bien, jóvenes, hasta allí la primera pregunta. La pregunta era, fíjense bien, el tiempo que tarda en llegar al suelo. Justamente acabamos de encontrar el tiempo que tarda en llegar al suelo nuestra piedra que fue lanzada, ¿verdad? La piedra que fue lanzada. Y entonces esta es la respuesta. Lástima que no le puedo cambiar el color a la herramienta de lápiz que tengo en este momento como para poderles
hacer de otro color el recuadro acá. Pero bueno, 3.49 metros, o sea 3.5 segundos, perdón, es lo que se tardó en caer. Bien, ¿hay alguna pregunta? Recuerden que lo que está aquí arriba son las fórmulas que vamos a necesitar. Las he puesto acá, pero ustedes las pueden tener en un papelito por allí para que cuando vayan resolviendo un problema la vayan anotando de ahí. Siempre, siempre, siempre debes escribir la fórmula. Siempre debes escribir la fórmula y a continuación el desarrollo. Y lo que todo problema de física lleva es, mira, los datos, el esquema, la fórmula respectiva y el desarrollo. Bien, en la segunda pregunta, la segunda pregunta nos pide que calculemos la velocidad a los 2 segundos después del lanzamiento. A los 2 segundos, noten, no ha caído todavía cuando voy a calcular esa velocidad. Yo puedo calcular la velocidad en cualquier instante. No puedo calcular velocidad más de esto, porque aquí ya cayó. Pero antes que esto puedo calcular al primer minuto, puedo calcular al minuto y medio, a los 2 minutos, a los 2 minutos y medio, cualquier tiempo, pero menos que ese que está allí, porque cuando calcule allí voy a haber calculado la velocidad de impacto. Bueno, entonces vamos a la fórmula que me dice el listadito de fórmulas que anoté aparte, que la velocidad final es igual a la gravedad multiplicada por el tiempo. Recuerden, estamos tomando el sentido de la gravedad hacia abajo como positivo. Así lo estamos tomando, ¿verdad? Primero porque todo móvil que se deja caer gana velocidad, y si va ganando velocidad, digamos que ganar es positivo. Aunque hay otros acuerdos en cuanto a esto, que otros determinan que si va para abajo es negativo y si va para arriba es positivo, pero por hoy tomamos como positivo esto. Entonces fíjense bien, la velocidad es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado multiplicado por 2 segundos. Por 2 segundos. Bien. Si tú multiplicas ahorita como la velocidad de la luz 9.8 por 2, ¿cuánto te va a dar? ¿Cuánto te va a salir? 9.8 por 2. Bien, en este caso vamos a tener 13.6 y algo bien importante. Vamos a eliminar este segundo con uno de estos 2 segundos que aparecen aquí, porque aquí es segundo multiplicado por segundo, por ese segundo cuadrado. Entonces puedo eliminar y esta velocidad me va a quedar de 13.6 metros sobre segundo. Y ahora ya tengo la segunda respuesta. A los 2 segundos llevaba una velocidad de 3.6 metros por segundo. Bien. Y por último, la tercera pregunta del problema me pide que averigüe cuál fue el alcance. ¿Qué tan lejos fue a caer esta piedra? ¿Te escucho? Dime. ¿Te escucho? ¿Te escucho? Para averiguar qué tan lejos cayó, mientras el compañero se logra conectar de nuevo, para averiguar qué tan lejos cayó, vamos a utilizar la siguiente fórmula, la fórmula del desplazamiento sobre el eje horizontal, que dice que es igual a la velocidad según el movimiento horizontal multiplicada por el tiempo que tardó en el aire la partícula, la piedra en este caso. Por lo tanto, tenemos lo siguiente: la velocidad de lanzamiento es la velocidad horizontal, y si recordamos, esa fue de 25 metros por segundo. Así es que tenemos 25 metros por segundo, que es la velocidad inicial de lanzamiento. Eso lo vamos a multiplicar por el tiempo que duró nuestra partícula en el aire, que fueron redondeados 3.5 segundos. Así que por 3.5 segundos. Entonces, hazme un favor, multiplícame esos datos.
25 multiplicado por 3.5, correcto. Yo sé que ya hiciste eso en tu calculadora, es de 87.5 el producto. 87.5. Ok, 87.5 y eliminamos los segundos y nos quedan los metros. Y de esta manera hemos encontrado ya el desplazamiento sobre el eje horizontal, el alcance. Eso quiere decir que desde este punto de lanzamiento, que está en línea con el lanzamiento, hasta este otro punto, se desplazó, fíjense bien, se desplazó 87.5 metros. Eso es lo que se desplazó, 87.5 metros. Ya vimos que se tardó 3.5, ya puedo poner aquí que el tiempo que se tardó fue 3.5, ya vimos la altura y ya lo tenemos prácticamente resuelto todo. Bien, haciendo una repetición rápida del ejercicio, tenemos que si se lanza una piedra con una velocidad de 25 metros y se lanza horizontalmente, ¿verdad?, desde una altura de 60 metros, vamos a calcular el tiempo de la caída haciendo la siguiente operación: raíz cuadrada del doble de la altura entre la gravedad. Estas fórmulas son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que ya las modificamos y antes de esta grabación ya se habían explicado para que de aquí solo las aplicáramos. Entonces, el doble de la altura serían 60 por 2 entre 9.8. Esta operación total hecha en la calculadora da 12.24. Sacamos la raíz cuadrada y entonces nos da 3.49, que podemos aproximar a 3.5 segundos. Luego el ejercicio nos preguntó qué velocidad llevaba a los 2 segundos, es decir, antes de caer faltaban 1.49 para que terminara de llegar al suelo. A los 2 segundos la velocidad fue de 9.8 por 2 segundos, serían 13.6 metros por segundo. Y finalmente se nos pregunta qué tan lejos cayó. Eso se encuentra multiplicando la velocidad inicial por el tiempo. Así es que 25 por 3.5, eso nos da 87.5 metros, que es la distancia a la cual fue a caer. Y esta es la explicación de este ejemplo de tiro horizontal.